Hola a todos y bienvenidos a unprofesor.com. En este vídeo lo que os voy a contar son las causas que propiciaron la Revolución Francesa. Bueno, para empezar nos situamos en la Francia del siglo XVIII. Esta antigua Francia está dominada por un sistema que se llama monarquía absolutista. ¿Qué es la monarquía absolutista? Es el sistema de gobierno en el que el monarca tiene el poder único y exclusivo de todo el país. Y aunque la administración de la justicia tenía una pequeña autonomía respecto al monarca, el rey era siempre el que tenía la última palabra en todo. La cúspide de esta monarquía absolutista había llegado con el rey Luis XIV, que se autodenominaba Rey del Sol. Este rey fue el rey más pomposo, digámoslo así, el rey más pomposo que ha existido en la monarquía francesa. Aún así, Luis XIV fue uno de los reyes más destacados de la historia francesa. Incrementó el poder y la influencia francesa en Europa y además consiguió crear un régimen absolutista y centralizado, hasta el punto de que su reinado es considerado el prototipo de la monarquía absolutista que ya os he contado antes. Luis XIV fue el monarca que mandó construir el Palacio de Versalles, situado tan solo a unos 20 kilómetros de París. Este palacio se convertiría en el símbolo de la monarquía absoluta. Al trasladar allí la corte en el año 1682, Luis XIV se alejaba de la insalubridad y las intrigas de París y podía así controlar mejor a la nobleza. Versalles acabaría siendo el escenario perfecto para el despliegue del lujo y excentricidad del monarca. Pero el monarca que aquí nos interesa es Luis XVI, que es el nieto de Luis XIV, el Rey del Sol. Luis XIV acababa de contraer nupcias con la austríaca María Antonieta. Hemos de pensar que estos personajes eran tan solamente unos niños. Luis XVI era tan solo un quinceañero regordete y tímido, y María Antonieta era una adolescente que no le interesaba nada ni la política ni sus futuras funciones de reina. Aún así, hemos de pensar que este matrimonio era de vital importancia, pues suponía la unión política entre la Casa de los Habsburgo, de Austria, y la Casa de los Borbones, de Francia, que durante años habían sido rivales y ahora por fin tenían una unión política. Las lujosas celebraciones por la boda de María Antonieta y Luis XVI duraron días, pero más allá de las puertas de palacio no había motivos de celebración. Nos encontramos que años de mala administración por parte de la monarquía habían provocado una escasez de alimentos increíble. Nos encontramos con que la gente está pasando penurias y muchos años de hambruna. Esto, por supuesto, fuera de Versalles. Dentro de la corte no se estaban de nada. El 10 de mayo de 1774 muere en Versalles el rey Luis XV a causa de la viruela y asciende al trono Luis XVI, que, por supuesto, con tan solo 20 años no está preparado para gobernar. Desde su infancia, Luis XVI había sido una persona extremadamente indecisa. Cualquier otra persona podía hacerle cambiar de opinión y sin duda estas no son las cualidades que necesita un rey. Por otro lado, la reina llevaba un ritmo de vida lujoso y desenfrenado. María Antonieta estaba obsesionada con los tocados extravagantes y iba acumulando deudas mientras el país estaba en la ruina. La acabaron apodando con el nombre de Madame Déficit. Para colmo, ya hacía 5 años que se había casado con Luis XVI y sin embargo el matrimonio ni tan siquiera se había consumado. Y por supuesto aún no tenían hijos. Esto le creó una gran impopularidad dentro y fuera de Versalles, pues había sido incapaz de dar un heredero a la monarquía francesa. Mientras los nuevos reyes empiezan a reinar, en París surge el principio de una nueva era, la era de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que sostenía que con la razón humana se podría construir un mundo mejor. Pensadores como Diderot o Rousseau se alzarán a favor de la igualdad, manifestarán que la gente desconfíe de la autoridad y que piensen por ellos mismos, y esto hará que se amenace la vida de los más ricos. Al otro lado del océano nos encontramos que las colonias americanas están empezando a luchar por su independencia. La mayor parte de las colonias de América del Norte pertenecían a Reino Unido. Y aquí Francia ve una buena oportunidad, pues Reino Unido y Francia habían sido enemigos durante muchísimo tiempo. Y entonces Luis XVI decide donar una suma muy importante de dinero para ayudar a la independización de las colonias americanas. Os diré que dio tal cantidad de dinero que con él se podría haber alimentado a 7 millones de franceses durante un año. Esta generosa donación de Luis XVI hizo que Francia entrara en un colapso económico. La inflación hizo que el precio de la harina aumentara desorbitadamente.
Consecuencia, empieza a escasear el pan, y el pan era el alimento base de todas las familias francesas. Por supuesto, esta escasez de alimentos se acababan a las puertas de Versalles. A finales del siglo XVIII, Versalles era un oasis de extravagancia y lujo. Después de 19 años de matrimonio, Luis XVI y María Antonieta habían tenido por fin 4 hijos. Mientras tanto, y por culpa de las malas financiaciones económicas de Luis XVI, el pueblo de Francia pasa hambre. Y poco a poco, esta hambruna se irá convirtiendo en rabia, de tal manera que en el julio de 1789 habrá disturbios en toda Francia. La ira del pueblo finalmente se traspasaría también al papel. Se acusó a la corte de una vida de lujos y desenfrenos sin tener en cuenta la hambruna que estaba pasando su pueblo. Maximilien Robespierre se alzaría como la voz del pueblo. Ese mismo año se reúnen en Versalles los Estados Generales con el propósito de solventar el problema financiero. Los Estados Generales era una asamblea excepcional con la cual se buscaba dar respuesta a una crisis política o financiera. Esta asamblea estaba dividida por 3 estamentos y los representantes de cada uno de ellos. Por un lado tenemos el primer estado, que es el clero. Por otro lado tenemos la nobleza, que es el segundo estado. Y finalmente tenemos un tercer estado que representa al pueblo. Cabe decir que es muy injusto, pues el 3% de la población solo lo conformaban la nobleza y el clero, mientras que el restante 97% estaba representado en un único estamento. Así pues, aunque la gran parte de la población decidiera tomar alguna medida respecto a alguna crisis, siempre los otros 2 estamentos, es decir, el clero y la nobleza, podían revocar esa decisión. Así pues, el pueblo no tenía casi ninguna representación. Nos encontramos para entonces que Robespierre era un diputado del tercer estado y pide a los otros 2 estamentos, al clero y a la nobleza, que paguen sus impuestos. El 20 de junio de 1789, los diputados se dirigían a la reunión de los Estados Generales y encontraron que las puertas de la cámara donde se celebraban estas sesiones estaban cerradas por orden del rey. Ante el temor de que el rey celebrara otras reuniones al margen del tercer estado, sus diputados se movieron a la llamada Sala de Juego de la Pelota. Allí, los diputados del tercer estamento juraron que se reunirían los días que hiciera falta hasta que por fin pudieran redactar una nueva constitución. Es este juramento del juego de la pelota el que es considerado hoy en día como el nacimiento de la Revolución Francesa. Y eso es todo. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Cualquier duda, cualquier problema o si buscáis ejercicios para repasar lo que hemos aprendido hoy, lo encontraréis en la web de unprofesor.com. Hasta el siguiente vídeo.